Hola, te voy a platicar en esta charla sobre lo que me ha comentado Justino, un poco de la banca del futuro contra el futuro del banco, en un ejercicio propiamente de creación de cultura y de gestión del cambio y de cambiar un poquito la mentalidad y hacia dónde van las cosas. Ya me conoces, mi nombre es Héctor Ortega y espero te parezca interesante. Entonces te voy a contar una historia que me la contó justamente, como te decía, Justino al respecto. Y esta historia creo que lo más importante y lo más relevante es que es ejercicio para la estrategia del negocio. De aquí es donde parte todo el esquema de por qué lo ha platicado y por qué lo ha hecho y por qué ha surgido de este modo. Justino dice que para lograr una cultura importante o relevante, que la gente no se sienta ni agredida, ni forzada a cambiar, ni con un énfasis en imposición de ideas, lo que hicieron fue diseñar una estrategia del futuro del banco contra el banco del futuro, de los cuales me platicó 10 cosas y es un poco para cambiar el mindset para ejecutar. ¿Cuál es el contexto y cuál es el fondo de esto? Pues es muy fácil. El futuro del banco son aquellas cosas que las personas hacen para avanzar de cara al futuro y las cosas que se pueden lograr con estas acciones. Y el banco del futuro es lo que estamos buscando, que lleguemos en un punto del futuro y qué tenemos que hacer para llegar hasta allá, una especie de estrella polar o North Star o estrella, un lucero, ¿no? Una estrella de Belén, como le llaman, de los tres reyes magos, de hacia dónde vamos y no perdernos. Pero al final es un ejercicio que nos va a ayudar a ejecutar. Y de aquí partieron para decir a los equipos, cuando hablemos de cierta cosa, estamos hablando del futuro del banco, y cuando nos enfoquemos de cierto modo, estamos hablando del futuro. Quiero aclarar que no hay un enfoque de si es malo o si es bueno, simplemente es una manera de ver las cosas. Entonces la primera es el futuro del banco, la gente está apostando por el cliente en el centro y lo he visto muchas veces y creo que en la mayoría de ellas es solamente una frase que se está usando, que se está haciendo, que parece interesante, pero realmente es difícil saber qué significa. Y si todos nos ponen a nosotros como clientes en el centro, pues pobre de nosotros los clientes, vamos a terminar asediados por toda esta gama de cosas y gama de servicios que están ofreciéndonos de cara a que estamos en el centro, ¿no? Como en el centro de atención. Pero ¿qué realmente significa esto? Para entender justamente o por lo menos tratar de discernir y encontrar un punto distinto de opinión con respecto a esta postura, hablan de las motivaciones y al cliente dejan de llamarle cliente y son personas, personas de carne y hueso, personas reales, personas que tienen necesidades no necesariamente financieras, sino que son complemento de esa necesidad financiera, justamente. Entonces ya no se llaman clientes, se llaman personas y las traen a las juntas y las traen a la hora de tomar decisiones y piensan en ellas. No lo ponen en el centro, la ponen al lado. Cuando diseñan en el futuro del banco productos, se hacen focus group para pues, analizar el comportamiento, para ver si son buenos, para ver si realmente van a hacer lo que tienen que hacer y actuar en consecuencia. En el Banco del Futuro le preguntan a las personas en campo, no hacen focus group, no las meten en una oficina y las analizan, se van al campo y o le preguntan a sus equipos de campo, tú que estás en el día a día, que estás en la trinchera, ¿qué opinan las personas? ¿Qué quieren hacer las personas? ¿Cuáles son esas motivaciones de las personas para integrarlas de cara a la operación y a las decisiones? En el futuro del banco, las personas observan las tendencias.
tipo blockchain, big data, o por el otro lado tenemos Scrum, Safe, Design Thinking, innovación tipo Google, no sé, hay muchas, hay de Adobe, hay unas de cubos de colores, hay muchas maneras de enfocar estas tendencias y seguirlas, porque no volvemos a lo mismo, no es que esté bien o esté mal, simple y sencillamente son un tema que, que se puede adoptar de acuerdo a lo que está pasando en el día a día. En el Banco del Futuro viven un día en la vida de las personas. Y lo que hacen es justamente encontrar un modo de seguir a las personas, como este programa para adelgazar, no sé si lo han visto, que grababan a la gente sin que la gente lo notara para decirle, es que no bajas porque tal día, tal hora te comiste a escondidas una hamburguesa o te tomaste varios refrescos, entonces no vas a bajar, no te estoy interrumpiendo, te estoy vigilando en tu día a día porque en tu contexto las cosas ya no son iguales. Si tú viajas, por ejemplo, 1 hora de camino o 2 horas de camino en el metro quizás, ya no tiene señal, por ejemplo, o la señal es muy débil, o donde vas a trabajar está tan saturado de señales que tu señal no es tan buena, ya la app o los procesos digitales ya no se comportan igual. Eh, no es lo mismo vivir un día a día y ver las motivaciones que a lo mejor ese dinero lo ocupas o esos procesos de pagar o de comprar son tan necesarios para ti para sobrevivir. Ya ni siquiera hablemos de un tema de utilidad, sino un tema de supervivencia. Muchas veces se apuesta por la transformación digital como una forma de hacer las cosas o digitalizar procesos de cara al futuro. Cuando hablamos de transformación digital y hacer digitalización de procesos son dos cosas distintas. No está mal, está bien porque mejoras los procesos, reduces los tiempos de espera, la gente puede abrir cuentas en línea, o sea, hacen cosas, el crédito en línea también lo puedes solicitar, es muy interesante. Pero en el Banco del Futuro no se conforman con solamente encontrar nuevas líneas de negocio. Lo que quieren es, como decían de Alibaba, hay que matar el negocio propio antes que otro lo haga. De eso se trata, de buscar hacer nuestra propia competencia en un negocio digital. Porque si no, alguien más lo va a hacer. En el Banco del Futuro diseñan ofertas excepcionales para los clientes. Esa es una de las tendencias muy interesantes definitivamente de pensar que los clientes necesitan ofertas excepcionales para que sigan con nosotros. Pero en el Banco del Futuro entendieron que la utilidad es lo más importante. Si algo está feo, no necesariamente excepcional, pero es útil, lo voy a criticar, sí, pero lo voy a ocupar. Porque la utilidad va a ser la diferencia. Porque esa manera en que me va a ayudar a resolver mis necesidades es lo que va a hacer que yo lo valore más, independientemente que tenga una gran experiencia o diseño de experiencia que cuando se ejecuta no necesariamente es la misma. Y hay una separación bien interesante. Vamos en el 6 y el futuro del banco dice, hacemos innovación aprobada por los tomadores de decisión. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Los tomadores de decisión nos ayudan, nos indican, nos aprueban muchas veces, dictan el camino a seguir a la hora de hacer procesos de innovación, porque al final es su responsabilidad, es parte del día a día y parte del proceso y parte de la descripción de los puestos que le han hecho. No es, insisto de nuevo, no es que esté mal. Pero ¿qué hacen en el Banco del Futuro? ¿Cuál sería la contraparte cuando el tomador de decisión pues no es un tema sencillo, ni es un tema menor? No se puede uno mm, digamos, saltar o buscar una alternativa con respecto a esto. Pues en el Banco del Futuro se hace innovación para el mercado a pesar de los tomadores de decisión. Y aquí les voy a platicar un ejemplo de cómo nosotros en Hypertech hacemos para saltarnos incluso los tomadores de decisión sin llegar a ser irreverentes. No siempre ganamos, eso también es un hecho. El punto es que se le demuestra con hechos otra vez del mercado, del campo. A ver, si tú tomas decisiones, dices, por poner un ejemplo, que esta lámina que estamos viendo no deberían ser una cara roja y la otra cara verde, y hacemos un análisis de las personas a quien le vamos a presentar esto y el 90% dice que está bien así, ¿quién manda? ¿Manda el mercado o manda el capricho o el del tomador de decisiones? ¿Manda que generemos más ingresos o
que cumplamos con una expectativa de unas cuantas personas. Cuando se busca esto sin afán de molestar, sino simplemente buscando, por eso al principio hacía mucho énfasis que es un tema de negocios y se busca el negocio, a veces, la mayoría de las veces, las decisiones cambian. Y es una manera, insisto, sin ser irreverente, de saltarnos a los tomadores de decisión. En el número 7 tenemos la educación financiera. Desde el punto de vista cuando te dicen, pues educación financiera es que te revises los gastos hormiga, que hagas presupuestos, que te fijes los meses sin intereses, que tengas mucho cuidado en anotar hasta un chicle si lo compras para que hagas un control de gastos, ¿no? Y luego vienen las aplicaciones financieras y te dicen, pues tú gastaste tanto este mes en tal rubro y tal, entonces estás medio mal porque gastas más de lo que ganas, por darte un ejemplo, ¿no? O estás bien porque no gastas más de lo que ganas. Si se fijan, es un ejercicio hacia el pasado. No puedo reaccionar. Ya fue, ¿no? O sea, ya pasó, ya si lo gasté, pues ya ni modo. Entonces a mí en lo personal no me gusta. Y lo que el Banco del Futuro hace es ayudar a manejar el dinero. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Cuando Justino me platicaba esto, dice, a ver, ¿cómo es mejor para ti ayudarte a manejar tu dinero? Y me preguntó, oye, ¿tienes televisión por cable? Esto estamos hablando de inicios de la pandemia el año pasado. Y le dije, sí, muy bien, me dijo. ¿Y la ves? Y me hizo pensar porque realmente es un tema que no lo había puesto sobre la mesa y en efecto, dije, oye, pues no, realmente, pues si la veo media hora en las mañanas cuando veo el noticiero, que dicho sea de paso es televisión abierta también, pues es lo único que veo. En realidad vemos Netflix o vemos Amazon o vemos algunas otras cosas, pero Disney Plus, pero bueno, entonces no existía, pero realmente estamos orientados más a Netflix, ¿no? Y ver cosas en internet que a la televisión por cable. Me dice, ¿y cuánto pagas de la televisión por cable? Y más o menos pagaba como 500 pesos para números redondos. Y me dice, ¿y eso es importante? O sea, 500 pesos con el ingreso que tienes, ¿suma? ¿Cuenta? Pues la verdad es que no. O sea, el impacto en realidad es nulo. Dices, o muy bajo, ¿no? 500 pesos pues no es así que, uy, ¿no? Gran dinero. Entonces, realmente no me duele. Me dijo, muy bien, ahora multiplícalo por 12, porque es lo que pagas al año. Son 6,000 pesos. Cuando lo pusimos de ese modo dije, ay, espérate, ahora sí ya me duele. Y así me dijo, oye, pues tienes que también sacar cuántos cafés de Starbucks tomas y también los gastos de la renta de tu teléfono, o cuánto pagas de internet, y etcétera, ¿no? O sea, los gastos, tres, cuatro gastos menores que son recurrentes a lo largo del mes y que pueden o no ser útiles. Cuando lo pusimos y lo multiplicamos por 12 y sumamos todo eso, es una cantidad impresionante de dinero. Y ahí te das bien cuenta de que manejar tu dinero es importante de cara al futuro. Entonces hoy día estamos en mayo, si tú haces ese ejercicio, estamos diciendo que vamos a pensar nada más en de televisión por cable, me estaba dando cuenta que me puedo ahorrar 3,000 pesos si lo cancelo ahora, ¿no? Un poquito más de 3,000 pesos porque estoy a la mitad del año. Entonces me está ayudando de cara al futuro a manejar mi dinero. Ya me ahorró 3,000 pesos. Lo cancelé inmediatamente ese día. Vamos a pensar que fue en mayo igual que ahora. Entonces me ahorré 3,000 pesos. No es, pudiste haber ahorrado 3,000 pesos con educación financiera. En este tiempo ya ahorré ese dinero pegado a otros ahorros de gastos muy pequeños. Entonces lo que me dijeron es, lo que importa es identificar en qué gastas. Después te preocupas en educación financiera en cómo lo gastas y si te alcanza y si es necesario. Tienes que identificar de forma anual en qué gastas y sumarlo. Si ese gasto anual sumado te hace sentido porque lo necesitas y porque ese lujo te lo quieres dar y te alcanza, está bien. Pero si no, ya sabes de dónde cortar para obtener grandes resultados. Y de verdad que cambia la forma en que se piensa y con forma que se actúa y la forma en que se maneja el dinero. Por eso apoyo a manejar el dinero. Y en el número 8 el futuro es algo que se habla todo el tiempo, la relación con el cliente. ¿Qué tanto nos queremos tener la relación con el cliente? No es algo que se pelea mucho. La relación con el cliente es muy importante, es saber que le vendemos tales cosas, saber que tenemos ciertas cosas con él, que nos tiene contratados ciertos productos, tarjetas, etcétera.
Pero la banca del futuro dice, no, nosotros nos enfocamos en la confianza de las personas. La moneda de cambio de los servicios financieros es la confianza. A mayor confianza, mayor número, cantidad de productos y servicios y mayores recomendaciones. No es un tema menor, se oye muy bien como frase, pero el tema es cómo lo hago. Y una de las tendencias o de las estrategias que me han platicado de cómo lograr esta confianza es a través de la personalización y de la atención al servicio, de la estrategia del servicio. Bueno, en el número 9 ya casi terminamos. Hablan de los laboratorios de innovación en el futuro del banco. Y los laboratorios de innovación no es que estén mal, simple y sencillamente es que no han funcionado como se esperaba porque son subsidiados y muchas veces no se les exige que generen ingresos de cara a la organización, sino simplemente que mejoren o se sobreentiende que se tienen que mejorar procesos. El Banco del Futuro apuesta por spin-off para que sean autosuficientes. ¿Por qué? Porque van al mercado, preguntan en el mercado, buscan matar el negocio actual, buscan la confianza del cliente a través de un gran servicio para generar nuevos ingresos, nuevos modelos, nuevos verticales que puedan ayudar al negocio. Por eso se trata de un tema de negocios, de generar más ingresos. Y finalmente en el número 10, en realidad son más, es un ejercicio bastante largo y depende, estos son los genéricos, depende de cada banco, pero estos son los 10 que me parecen súper interesantes. En todo este tema de Open Banking y de la FinTech y demás, hablan de APIs, ¿no? Cuando, digo yo, por lo menos desde hace 20 años hacemos APIs y, y sabemos que un API es algo interesante, pero la banca está apostando a la banca del futuro por verticales como Banking as a Service, donde la marca se pierde, te vuelves invisible, estás atrás de un servicio y es una vertical de negocios. Incluso yo lo he puesto como una vertical de negocios. ¿Qué creen que haga el Banco del Futuro? ¿Cómo apuesta el Banco del Futuro? ¿Por qué el Banco del Futuro no apuesta por verticales invisibles? El Banco del Futuro apuesta por una banca mimetizada, porque sabe que la marca es costosa, porque sabe que se le invirtió a la marca y porque no está de acuerdo que la marca se pierda. ¿Qué significa mimetizada? Significa estar dentro del hilo de ejecución de la persona dentro de sus necesidades sin alterar ese flujo natural. Por eso se acercan, por eso viven un día con las personas, por eso van a campo, por eso todas estas ideas para lograr esto. Y no me quise ir sin decir otras más que creo que también suman. Y una que me parece genial es, como banqueros expertos, se generan cosas nuevas y alternativas para los clientes desde el punto de vista financiero, que es finalmente el modus operandi. Y el Banco del Futuro dice, no, nosotros lo vivimos como un marciano. Un marciano es, esta expresión viene de que no sabes cómo funcionan las cosas, que eres neófito, que nunca lo has visto. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo generas esas experiencias, esos servicios cuando alguien no lo conoce? De verdad que encuentras de forma muy muy simple, con solo enfocarte y pensar que jamás la has visto y le picas por todos lados, el lenguaje se ve monstruoso porque luego dices usuario y password y lo primero que dices, ¿de dónde saca el usuario? Pues no es lógico que lo tienes que tener, pues no, no es lógico y hay gente que no le es lógico, por darles un ejemplo. Entonces ese tipo de cosas mejoran mucho la experiencia, mejoran la expectativa que tienen las personas de cara a los servicios financieros. Otro es que no les preocupan, y lo he escuchado más de una vez, en los nuevos modelos financieros, dígase o entiéndase fintech o entiéndase softphones que están siendo digitales, con crédito digital, o entiéndase TechFin, las empresas TechFin, GAFA, BAT, están ahí, saben que dicen, pues sí, ¿no? Pero pues mira, la verdad es que la banca tiene un espectro muy, muy amplio en términos de productos y servicios. Entonces, la fintech pues tiene uno, dos, BAD o GAFA, pues ya vimos que no le interesa mucho el sector financiero, le interesa apoyar las finanzas, pero a lo mejor lo van a hacer a través de un BAS y lo van a hacer a través de nosotros o a través de modelos similares, pero sin llegar a competir en el 100%. O sea, está, digo, al fin,
no tenemos una bola mágica, pero pareciera que ni GAFA ni al menos no está pensando en ser un banco, sino ofrecer lo que sigue siendo servicios financieros. Y el Banco del Futuro habla de justo de un cuento que escribía de la rebelión de las hormigas, que habla de cómo un granero enorme, 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 que tardaron muchos años en construirlo, solo que le dejaron un pequeño hueco donde cabe una hormiga. Entonces lo llenaron de trigo y una sola hormiga se metió y sacó un grano. Entonces el rey de esa comarca pensó que nunca en la vida iban a vaciar el granero, puesto que eran millones de granos, ¿no? Y las hormigas pues nada más podía entrar una. Pues en el tiempo, igual que el agua en la roca, las cosas se van mermando poco a poco sin apenas notarlo. Y es lo que le comentaba yo a alguien, ¿no? Es como engordar. Tú no te das cuenta, ocurre de forma paulatina hasta que ves y dices, ay, como que ya, esto ya no me cabe, ¿no? Ya engordé sin apenas verlo, sin apenas notarlo. Entonces, no es un tema menor, es un tema bien interesante. Y cuando me platicó todo esto, le digo, está bien, está padre y lo que tú quieras, pero ¿cuál es la base de esto? ¿Tienes un fundamento? Y me respondió con algo que no entendí, me sacó un poco de contexto y me dice, ¿tú sabías que los huevos de pato son más nutritivos que los huevos de gallina? Digo, si ustedes que me están escuchando, tú que me estás escuchando, ¿lo sabías? Debo confesar que yo no, que yo no sabía que esto sucedía. Entonces, pues le dije lo mismo, ¿no? Y sabes que no sabía. Dije, entonces me volvió a preguntar, ¿tú sabías? O más bien, entonces, ¿por qué no comemos huevos de pato en lugar de gallina? Y yo así, no, pues no lo sé, pero pues suena interesante, ¿no? Deberíamos comer más huevos nutritivos. Me dijo, es muy fácil, porque la gallina cacarea el huevo y el pato no. Y lo que me quiere decir con esto es que si tú vas a los periódicos, ves una fintech súper mediática que todo el tiempo está sacando que ya hizo esto, que ya le dieron cierta autorización, perdón, que ya tiene un nuevo unicornio, que de pronto ya recibió autorización para hacer digital tal o cual, que ya recibió nueva inversión, que ya sacó un nuevo producto o servicio, contra una banca esporádica. Entonces, ¿en qué afecta esto? En la rebelión de las hormigas y todo esto, pues que como clientes externos fuera de este modelo de sector financiero, y si alguien te pregunta y dices, oye, pues es que yo vi en el periódico, vi en las noticias o vi en tal lado que había alguien que se decía que era fintech o no sé qué cosa y hacía tal cosa. Entonces están más cerca de los clientes y están pensando mucho más, digamos, en un término de acercarse a los clientes como para generar más recomendaciones y por ende el uso, ¿no?, de los servicios. Entonces, para finalizar, les quiero dar una conclusión que me platicó Justino y que me parece valiosa. Me dice, pues, la fintech está apostando por acercarse a las personas y lo está haciendo muy bien, ¿no? Se está acercando, se está viendo cómo generó estos modelos, aunque le falta conocer el negocio financiero. La verdad es que sí tiene algunos temas de que está un poquito lejos del vaya del core de decir no ha pasado crisis, no ha enfrentado cambios macroeconómicos, microeconómicos, de gobierno, de regulación, apenas lleva uno, que es la regulación y muchos ya se quejan. Entonces, ese es un tema de tiempo, es un tema de tiempo y es un tema de que se haga grande y que vaya agarrando experiencia. Y por lo contrario, la banca conoce el negocio financiero, pero le falta acercarse a las personas. El día que la banca diga me voy a acercar a las personas, voy a acercarme a sus motivaciones y voy a dejar de pensar que no hay alguien que me pueda quitar lo que hoy tengo, tiene el brazo financiero, tiene los elementos, tiene los equipos, tiene el tiempo, tiene absolutamente todo para hacerlo, lo que le sobra es ese sentimiento de hegemonía, ¿no? Entonces, creo que son dos conclusiones súper valiosas y con esto pues concluimos un poco este video que les quería mostrar. Hay mucho más, hay ejercicios para hacerlo, hay eh, un contexto distinto y la charla es un poquito más larga, pero pues no quería abrumarlos mucho. Muchísimas gracias por verme y les mando un enorme saludo. Se despide Héctor Ortega.